Presidenta Indira Wilca, buenas tardes. La primera pregunta que quisiéramos hacerlo, ¿cuál cree que deben ser los problemas laborales que debe afrontar el próximo gobierno, principalmente? Creo que el reto del próximo gobierno es justamente fortalecer las instituciones democráticas en el país, y esto pasa por garantizar el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, no solamente de aquellos que ya tienen los derechos medianamente garantizados, sino sobre todo de la gran masa laboral que en nuestro país trabaja en condiciones de precariedad, de subempleo. Para ello es importante también un diálogo sincero, un diálogo democrático, un diálogo además justo con los sindicatos de trabajadores, que además han demostrado en esta campaña electoral, que ha sido muy intensa, que tienen una apuesta por la democracia más allá de las posiciones políticas diversas que hay, ¿no? Entonces creo que eso es también un elemento que tiene que ser considerado, el fortalecimiento de los sindicatos, de la organización de los trabajadores, que es una de las vías principales que se encuentra para que el gobierno y la sociedad encuentre una manera de llegar a consensos necesarios. Un tema también muy importante y esencial es el tema del fortalecimiento de la inspección en el trabajo. ¿Usted es conocedora de cuáles son las principales deficiencias actualmente en el sistema y en la SUNAFIL? Sí, lastimosamente con SUNAFIL ocurre algo que es, digamos, algo que grafica muy bien la situación de los derechos laborales en el país, ¿no? Existe una SUNAFIL, la superintendencia, que ha sido creada hace unos años, pero que en ese tiempo no se ha fortalecido, ¿no? Todo lo contrario, tiene a sus trabajadores padeciendo la misma situación de otros trabajadores, no solamente del sector público, sino en general del país. Tiene una dificultad para contar con mecanismos y condiciones mínimas que le permitan realizar su labor, el hecho de no contar con un local propio, el hecho de no poseer suficientes inspectores laborales en todo el país que sean capaces de cubrir el territorio y atender las enormes demandas de los trabajadores que ven vulnerados sus derechos. Entonces, SUNAFIL no está siendo atendido, y eso habla de la forma en la que se ha visto desde el Estado, desde los gobiernos diferentes que se han sucedido, cómo tiene que haber una política laboral que realmente incluya a todos los trabajadores. Al momento de crearse la SUNAFIL se habló de un promedio de 2.000 inspectores. La realidad indica que actualmente somos 400 inspectores, de los cuales solamente 105 inspectores tienen la competencia para fiscalizar todo tipo de empresas. ¿Qué reflexión le merece esto? Que no podemos seguir haciendo que las instituciones del país funcionen a media caña, que es el deber del Estado encontrar la manera, la fórmula de que el trabajo de entes como SUNAFIL se fortalezca, no solamente porque es una deuda enorme con los trabajadores del país, sino porque ni siquiera estamos cumpliendo, digamos, criterios mínimos de tratados internacionales que hemos suscrito. Para no hablar de los tratados que obligan al Estado a cumplir con los derechos de los trabajadores. Incluso estamos incumpliendo tratados de carácter comercial que deberían, o que promueven en todo caso, que el Perú defienda los derechos de los trabajadores, y eso es lo que está pasando en el caso nuestro. Estamos incluso recibiendo llamadas de atención por no cumplir cosas que hemos suscrito en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, creo que lo que está ocurriendo con SUNAFIL es que, una vez habiéndose creado la superintendencia, se creía que simplemente esta iba a funcionar de manera o por inercia, cosa que no va a suceder, ¿no? Requiere que haya un compromiso, voluntad política del nuevo gobierno para que se fortalezca y para que realmente podamos contar con una superintendencia que sea fuerte. Justamente tratando el tema que usted menciona del Tratado de Libre Comercio, en marzo de este año ha habido una recomendación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que indica que se debe implementar y fortalecer la SUNAFIL y crear las intendencias a nivel nacional. ¿Qué tan importante considera que es ello? Es grave. Yo creo que es importante en la medida que es una llamada de atención que ya no solamente viene por parte de los trabajadores de nuestro país, que lo han venido alertando hace muchísimos años, sino que pareciera que ahora tienen que venir observaciones de fuera. Y eso sin duda afecta a la imagen del país, eso sin duda también desmerece este discurso que hay sobre que el Perú es un país que está creciendo económicamente, pero que no está fortaleciendo sus instituciones, no está garantizando derechos mínimos para sus ciudadanos. No deberíamos esperar a que este tipo de observaciones llegaran desde fuera para que nosotros tomáramos conciencia de lo que realmente se necesita para que tengamos un país más justo y realmente democrático. El derecho a negociación colectiva, usted bien sabe que es un derecho que los inspectores de trabajo fiscalizamos. En la actualidad, por una interpretación del Ministerio de Economía y Finanzas, se nos está reconociendo derechos que justamente provienen de un laudo arbitral. ¿Qué reflexión le merece esto? Que el derecho a la negociación colectiva es uno de los más importantes que han logrado ganar los trabajadores.
y que es el Estado el que debería garantizar que ellos se cumplan, ¿no? Creo que ahí tenemos una seria dificultad de parte del Ministerio de Trabajo que de alguna manera viene negando esa posibilidad. Entonces tienen los trabajadores de SUNAFIL la garantía de que en este nuevo Congreso los congresistas del Frente Amplio, los parlamentarios de la bancada del Frente Amplio trabajarán en la medida de lo posible para fortalecer ese diálogo que tiene que haber entre trabajadores y el Ministerio de Trabajo y en general con el gobierno de turno para que esto pueda llegar a solucionarse. Finalmente, desde su bancada, ¿qué herramientas podrían ofrecer justamente para que la Inspección de Trabajo por medio de la SUNAFIL pueda mejorar? Nosotros vamos a evaluar la posibilidad de que efectivamente a través de las facultades que tenemos dentro del Congreso, las facultades de legislar y de fiscalizar, podamos ir revirtiendo esta situación injusta que hay para los inspectores laborales de nuestro país. Vamos a ver si encontramos una vía legislativa para hacerla, pero en todo caso también hay una tarea importante que hacer en términos de fiscalización, fiscalizar al propio Ejecutivo de lo que no se está cumpliendo, como ya decíamos hace un rato, no solamente en lo que compete a la legislación peruana, sino incluso a los tratados internacionales que nos obligan a tener una instancia como esta funcionando adecuadamente, pero también trabajando de la mano con el sindicato para escuchar sus demandas y sobre todo para encontrar y viabilizar espacios de diálogo que además lleguen a acuerdos concretos, no solamente un diálogo que finalmente termina siendo un mecanismo en el que unos hablan y los otros se hacen a los sordos, ¿no? Creo que lo más importante ahora es encontrar mecanismos que permitan que el diálogo sea fructífero. Ya a puertas de asumir el próximo gobierno, ¿usted cuál considera que debería ser el perfil del ministro de Trabajo y del superintendente que asuma funciones? Creo que tiene que ser una persona que esté consciente de las enormes dificultades que ha tenido, o los efectos nocivos que ha tenido en nuestro país, el no respeto a los derechos laborales de todos los peruanos. Creo que tiene que ser una persona más allá de cualquier posición política particular, que sea absolutamente consciente de esto, una persona que pueda encaminar las distintas miradas que por supuesto existen en las relaciones laborales, que sea capaz de sentarse a conversar y dialogar con los trabajadores, con los empresarios, y que sea el portavoz de un Estado que queremos eficiente, democrático y realmente transparente. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias.